Amigos de Noticias de hoy, muy buenos días. Tengan un excelente 6 de junio. En este video hablaremos sobre que Joe Biden decidió no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a pesar de la petición de AMLO. Y para finalizar, extranjeros y mercenarios en el conflicto de Rusia con Ucrania. No olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Sin más demoras, ponte cómodo porque ahora comenzamos. Joe Biden decidió no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a pesar de las peticiones de AMLO. A pesar de los amagos del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, de no asistir a la Cumbre de las Américas, a menos que se incluyan los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tomado la decisión final. El gobierno de Estados Unidos ha decidido llevar a cabo la cumbre sin la presencia de estos tres países, según informó Bloomberg. Esto de acuerdo a personas consultadas cercanas al presidente Biden, quienes no fueron identificadas debido a la prohibición de hablar sobre el tema. De acuerdo con las declaraciones, Estados Unidos tendrá representantes no gubernamentales de los tres países registrados para participar en los foros de las partes interesadas. Sin embargo, la oficina de prensa de la Casa Blanca declinó en hacer comentarios. La decisión final se tomó con base en las preocupaciones por la falta de democracia y las violaciones a los derechos humanos en los tres países, según declararon los miembros sin identificar de la Casa Blanca, ya que el gobierno norteamericano considera a los gobiernos de las tres naciones latinoamericanas como dictaduras. En contraposición a esto, López Obrador ha encabezado una resistencia para que sean invitados los mandatarios de los países, lo que ha causado que la oposición pública se vaya encima del presidente norteamericano, pues representó un trastabileo en la autoridad de Estados Unidos. Para evitar esto, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han realizado en llamadas telefónicas conversando con el presidente argentino Alberto Fernández y la mandataria de Honduras Xiomara Castro, pues en un inicio apoyaron el posicionamiento del mandatario mexicano. Esto para evitar un rotundo fracaso y de este modo poder impulsar su visión de un futuro sostenible, sólido y equitativo en el hemisferio. Mientras que el ex senador Christopher Dodd recorrió el territorio como asesor especial de la cumbre, este logró convencer la asistencia del mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, quien era uno de los simpatizantes fervientes del expresidente Donald Trump y mantenía una ríspida relación con Biden. Las relaciones dentro de la cumbre han sido polémicas, específicamente durante el gobierno de Trump durante el 2018, año en el que se llevó a cabo en Perú y no se presentó el mandatario norteamericano, y llegando a una escalada en el 2019 cuando Estados Unidos amenazó con invadir Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro, dirigente de Venezuela, por lo que la invitación de esta nueva cumbre con las expectativas en Biden, siendo por primera vez Estados Unidos la sede para celebrarse la cumbre, se vieron acomplejadas, ya que también los líderes de Guatemala y Honduras se han sumado a la iniciativa de López Obrador. Estados Unidos ha mantenido su posicionamiento en contra de incluir a los países dirigidos por Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, haciendo hincapié en que llevan a cabo acciones dictatoriales, mientras que López Obrador ha insistido en que deben asistir estos países para que haya pluralidad. Entre los países que se han negado a asistir se encuentran las naciones que componen la Comunidad del Caribe, el CARICOM, Bolivia, Guatemala, mientras que Argentina, Honduras y Chile, a pesar de sumarse a las críticas propulsadas por el mexicano, no han retirado su participación, mientras que Andrés Manuel mantiene el suspenso sobre su asistencia este lunes 6 de junio en la ciudad de Los Ángeles. Extranjeros y mercenarios en el conflicto Rusia-Ucrania. La invasión rusa a Ucrania está mostrando diversos ángulos de las guerras modernas. Por ejemplo, el que se da en el ciberespacio y en el que las compañías de tecnología juegan un papel principal. Otro es el de los legionarios y mercenarios modernos, aquellos que van en búsqueda de justicia o en búsqueda de una recompensa monetaria respectivamente. Dentro del primer grupo tenemos que el ejército ucraniano creó la Legión Internacional para la Defensa Territorial de Ucrania, una unidad militar a la que se han unido voluntarios extranjeros. Hasta el momento se le han sumado más de 20.000 voluntarios de por lo menos 50 países. Para lograr esto, los militares ucranianos se han valido de herramientas digitales promocionadas en Twitter, fotos de la Legión Internacional. También cuenta con un sitio web, fightforua.org, en el que explican los 7 pasos para unirse a la Legión,
que inician con contactar a la embajada ucraniana en el país, la descripción del equipo militar con el que se cuenta y culminan con la llegada a Ucrania por parte del voluntario. Al inicio de las hostilidades, el gobierno ucraniano empezó a difundir los países de origen de los soldados, pero posteriormente lo dejó de hacer debido a que algunos países prohíben a sus nacionales unirse a fuerzas extranjeras. Hasta el momento destaca en algunos casos como el de afganos con experiencia militar entrenados por fuerzas extranjeras en Afganistán. De igual forma hay veteranos de guerra de Canadá y Estados Unidos. Respecto a Latinoamérica, destacan los casos de Argentina, Colombia, Brasil y México. En todos ellos, las embajadas de Ucrania reportan que se han enlistado ciudadanos e incluso en Brasil, país con más de 600.000 personas descendientes de Ucrania. Existen grupos de Telegram y WhatsApp en los que se difunden paquetes de vuelo para unirse a la legión. Por otro lado están los mercenarios modernos bajo la figura legal de lo que se conoce en inglés como compañías militares privadas o PMCs. Estas compañías iniciaron tras la caída del muro de Berlín, cuando diversos gobiernos inician un desmantelamiento militar progresivo que generó un vacío de seguridad que fue cubierto casi de inmediato por organizaciones de militares privados bajo el modelo de PMC. En consecuencia, en la década de los 90, las PMC estuvieron presentes en las principales zonas de conflicto o transición y jugaron en muchas ocasiones un papel determinante. Las PMC integran un sistema avanzado de prestación de servicios militares por parte de actores privados. Su complejidad solo puede ser entendida bajo las premisas fundamentales de la organización empresarial moderna insertada en la red del complejo militar industrial global. Las PMCs, al ser consideradas como entidades jurídicas, solo están vinculadas a sus empleados por contratos reconocidos en los países donde tienen sus oficinas centrales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etc., mientras que su sistema de reclutamiento considera un perfil basado en habilidades específicas bajo una estructura corporativa. En el caso en particular de la guerra en Ucrania, se tienen identificados al menos 6 PMC rusas participando en el conflicto: RSB Group, MAR, ATK Group, Slavonic Corp Limited, Wagner Group, ENOT Corp y Cossacks. Estas empresas están registradas legalmente en Rusia como empresas de consultoría militar privada, a pesar de la existencia de leyes rusas que prohíben la participación de militares rusos en el conflicto armados con fines económicos. De estas empresas, las más visibles han sido Wagner Group, particularmente por la estrecha relación entre el dueño de esta, Yevgeny Prigozhin, con el presidente Vladimir Putin, así como sus operaciones militares extraterritoriales, particularmente en su uso estratégico como proxies para los intereses rusos en la guerra de Siria y los conflictos armados en África y Libia, países en los cuales Wagner Group se ha beneficiado económicamente de la explotación de los recursos naturales, especialmente de la minería de diamantes. Desde hace más de una década se ha observado el despliegue de mercenarios rusos en diversos conflictos a pesar de la continua negación del Kremlin. Esta intensa actividad puede relacionarse con el auge de la doctrina Gerasimov, elaborada por el actual jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valery Gerasimov. La doctrina Gerasimov considera, además de los medios militares tradicionales, el uso del ciberespacio, uso de paramilitares y mercenarios, infiltración de inteligencia, ataques terroristas, propaganda y contrapropaganda, manipulación social, medidas económicas y etcétera, que considera el uso gradual y a largo plazo de actores no militares en los conflictos bélicos con un objetivo político, económico y social para crear una condición favorable previa y obtener los objetivos estratégicos con mayor flexibilidad, rapidez y sin presión de la comunidad internacional por violación de los derechos humanos ni del derecho internacional humanitario. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, algunos medios publicaron la movilización de grandes contingentes de mercenarios abandonando África con destino a Europa del Este. Incluso se llegaron a difundir versiones sobre la existencia de un comando de fuerzas especiales de Wagner Group con la misión de asesinar al presidente Zelensky, a todo el gabinete del gobierno y al alcalde de Kiev. Como se observa, la invasión rusa a Ucrania plantea dos paradigmas diferentes respecto a los actores involucrados en el conflicto. Por ello resulta necesario que los esfuerzos de apoyo por parte de Occidente y las negociaciones que se llevan a cabo tomen en cuenta la presencia de estos actores. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.